La Universidad de Alcalá se fundó gracias a una bula papal de Alejandro VI y ya en esa bula papal se contempla la enseñanza de las artes y la medicina fue un arte. Por lo tanto, es la primera universidad que no es que impartiera medicina, porque ya se impartía en otras, pero que fue creada para que la medicina fuera una de sus enseñanzas. La importancia que tuvo el humanismo médico, la formación que establece Cisneros, previa, obligatoria a la formación en medicina, también a la de teología y a la de derecho, tenían que aprender un sistema de construcción mental, de razonamiento mental, también una dialéctica, pero sobre todo saber interpretar la vida mediante los clásicos, una de las frases que más tiene presente Erasmo. Estas personas que saben interpretar la vida van a saber tener delante a un paciente, al que devolverle la dignidad, que es una de las bases del humanismo. La base de ese pensamiento humanista, que tiene lugar a finales del siglo XV, establece que en los hospitales, los nuevos hospitales modernos que se empiezan a construir y a desarrollar en la Corona de Aragón, en Castilla y en América, tengan una base de devolver al paciente a la sociedad. Ya no son esas hospederías, esos asilos medievales en las que uno iba prácticamente a terminar de morir, a fallecer, o a que le dieran de comer y tener un sitio de cobijo. Cambia completamente ese modelo asistencial, vocacional, para empezar un modelo profesional en el que evidentemente también se le acoge mientras dure su enfermedad, incluso durante la convalecencia, pero se le devuelve totalmente digno porque lo he perdido mediante la enfermedad o la pobreza para hacer avanzar la sociedad. El Hospital de Antezana constituye el hospital que, ubicado en el mismo lugar con el que nació y de forma ininterrumpida a lo largo de estos 541 años de historia, ha permanecido absolutamente vivo y ejerciendo la misma actividad desde sus inicios. Una de las claves importantes que empiezan a aparecer en la construcción de esta red de hospitales de los territorios de la monarquía española es que los hospitales se empiezan a distribuir por patologías. También se distribuyen por patologías porque también empiezan las especialidades médicas, que es lo que tenemos hoy en día. Pasamos de esos médicos generales de principio del siglo XVI a que a finales de ese mismo siglo, del XVI, empiecen a ser el obstetra, urólogo, psicólogo. Empiezan a dividirse en estas especialidades, verdadero germen de la medicina moderna. Por lo tanto, podemos establecer que Alcalá de Henares fue una ciudad médica, fue un modelo de ciudad asistencial, con una facultad de medicina que no solamente enseñaba, sino que también actuaba de investigación. El Hospital de Antezana se constituye por bula del Papa Sixto IV. Y en esa bula, precisamente, lo que se facilita y lo que se le permite al Hospital de Antezana es no solamente hacer estudios de anatomía, sino además disecciones y autopsias. En este hospital posiblemente sería el primero del cristianismo en el que se permitía hacer este tipo de disecciones sobre cadáveres. La idea de Alcalá de Cisneros en las constituciones del Colegio Mayor de San Ildefonso y en las constituciones de pobres, en 1514, es establecer un hospital en el que los estudiantes se puedan curar. Había problemas de enfermedades, se volvían a sus pueblos por las pestes o fallecían, y esto era una verdadera plaga para la base que tenía Cisneros para la universidad, con lo cual ordena establecer un hospital. El Hospital de San Lucas y de San Nicolás empieza a desarrollarse en 1529, 12 años después de la muerte del cardenal, por el doctor Valladares, y luego el doctor Angulo en 1540 lo establece en su actual lugar, fuera de la Puerta de Santiago. Era el hospital de los estudiantes, de los colegios del mayor y de los menores. Es el hospital del que tenemos la certeza en el que cura y sana Francisco Vallés. Francisco Vallés fue un médico muy prestigioso del siglo XVI que destacó fundamentalmente por ser conocido como el Divino Vallés. Fue una persona que destacó como médico, pero no solamente como médico, sino que previamente fue profesor de nuestra universidad. Es el paradigma de un médico humanista y también es la consecuencia de esas décadas en las que se va asentando la medicina humanista en la Universidad de Alcalá. Se integra dentro de un desarrollo de una demanda de los estudiantes de medicina por aprender anatomía, por aprender cirugía,
porque se equipare a la medicina general. Fue un gran humanista, él se define como médico y como filósofo. Realmente Francisco Vallés, además de ser un excelente médico, muy prestigiado en su época, fue un revolucionario de la enseñanza de la medicina. Cisneros lo que determina es que la formación en medicina tenga 6 meses de prácticas. Antes de que lo establezca Cisneros, prácticamente no existían los estudios de medicina en Castilla. Determina que, aparte de los 4 años obligatorios del bachillerato en artes, del bachillerato en medicina otros 4, practiquen 6 meses con un médico que esté en activo, con lo cual los estudiantes tienen que practicar con un médico que esté en Santa María la Rica o en San Lucas, el hospital de los estudiantes. Es importante porque sirvió de base a que luego en la reforma que se hace en 1565 con Juan de Obando, Francisco Vallés solicite al reformador real, Juan de Obando, que en vez de 6 meses sean 2 años de prácticas con un médico que esté en activo. La Universidad de Alcalá es heredera de una enorme tradición en la enseñanza de la medicina. Desde el siglo XVI ha estado formando médicos, logrando que grandes profesionales surgieran de estas aulas. Por lo tanto, los que seguimos en esta universidad tenemos que responder a esa tradición de excelencia, de humanidad, de medicina de calidad en el amplio sentido de la palabra, es decir, técnicamente lo mejor y humanamente lo más comprensible, con el gran objetivo de aliviar al paciente. En esta Semana de la Medicina que la Universidad de Alcalá organiza, quiere mostrar a la ciudad de Alcalá y a la sociedad en general cómo el humanismo médico no es un concepto obsoleto, sino que sigue vigente y está entrelazado en el tiempo con nuestra medicina actual. La Semana de la Medicina implica un repaso de los principales aspectos en los que la medicina actual se está desarrollando. Las conferencias correrán a cargo de médicos muy prestigiosos que unirán la medicina actual con la medicina del siglo XV a través del análisis de la historia de nuestra facultad. En este sentido se evaluarán pues, las nuevas técnicas quirúrgicas, los nuevos avances en la medicina y también se insistirá en los avances que ha tenido y en cómo funciona la medicina militar, que es uno de nuestros puntos fuertes, porque la Facultad de Medicina también alberga a los estudiantes del CUD, que son los futuros médicos militares de nuestro país, que son muy importantes y lo serán en el futuro, dada la cantidad y el aumento de las misiones internacionales que está haciendo nuestro país en el extranjero. La Universidad de Alcalá, en este siglo, en este momento, más de 5 siglos después de su fundación, sigue siendo un auténtico referente en la medicina, y lo es en todos los ámbitos de la medicina. Yo creo que esta universidad tiene una facultad en la que se integran grandes científicos de las ciencias básicas, del comprender los mecanismos que operan en la producción de la enfermedad, en la patogenia de la enfermedad, y a la vez con grandes médicos que ese conocimiento lo aplican a intentar el diagnóstico precoz de las enfermedades, a precisar e individualizar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Disponemos de instalaciones para que los alumnos hagan las prácticas que son excepcionales. Tenemos 4 hospitales conveniados, que son el Hospital de Guadalajara, el Hospital de Alcalá, el Príncipe de Asturias, el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Gómez Ulla. Y además tenemos conveniado el Hospital Nacional de Parapléjicos. Esto hace que nuestros alumnos hagan prácticas en sitios y en lugares excepcionales. Nuestros estudiantes reciben una excelente formación médica gracias a que tienen un fantástico elenco de profesorado. También destaca en la investigación médica. Tenemos grupos de investigación que destacan y que son reconocidos a nivel mundial, y por supuesto destaca en la parte fundamental de la medicina. No tenemos que olvidarlo, que la medicina se dedica fundamentalmente a cuidar de las personas enfermas. Nuestros profesionales, nuestros profesores son excelentes médicos, muchos de ellos reconocidos como los mejores médicos del mundo en su especialidad. Y si no lo han sido ahora, lo han sido en algún momento de su trayectoria profesional.
realmente contamos con hospitales, con profesores que son reconocidos internacionalmente como líderes de opinión en la generación de conocimiento, en la colaboración con los fármacos en desarrollo para diseñar nuevas aplicaciones, pero realmente en distintos aspectos cardiovasculares, neurología, oncología, digestivo. Realmente infecciosas, nuestra universidad realmente ocupa un papel predominante en el desarrollo de la investigación médica española en el contexto europeo e internacional. Los resultados del MIR de nuestra facultad han sido siempre muy buenos y estamos entre las mejores facultades españolas en este sentido, y naturalmente no todo se mide por el número del MIR, sino se mide por cómo son nuestros estudiantes, que son estudiantes empáticos, que son estudiantes que han aprendido a tratar a los pacientes de una manera holística y global. Realmente ahí están los datos objetivos en términos de participación en proyectos de investigación europeos y nacionales. Ahí está la participación en ensayos clínicos, que es la investigación ya aplicada al enfermo, y está en los resultados y el reconocimiento del quehacer asistencial de todos estos médicos, estos profesores, pero sobre todo en el bienestar de los estudiantes. ¿En cuál es nuestro producto educativo? El médico. La situación de la Facultad de Medicina en los rankings internacionales es muy buena, tanto en los rankings habituales como en los rankings específicos internacionales. Estamos y formamos parte de un consorcio europeo, del consorcio EUGLO, en el que hay otras facultades de mucho prestigio a nivel europeo. Llevo muchísimos años trabajando, llevo ya casi 40 años, y realmente he vivido el desarrollo de una facultad y he intentado contribuir a ello. Y me siento comprometido con el bagaje histórico. Es decir, tenemos que intentar ser iguales o mejores que nuestros antecesores, y el nivel está muy alto. Queremos mostrar que la medicina de hoy se entrelaza totalmente en el tiempo con la medicina cisneriana, que puso a Alcalá y a la Universidad de Alcalá en valor. Ese valor del siglo de oro sigue vigente hoy en día.